¿Qué tal, discípulos del Señor Jesús? Un abrazo para cada uno de vosotros. Qué rico tener la oportunidad de estar aquí en el último episodio de este tema que hemos venido trabajando muy especial, el bautismo en el Espíritu Santo. Hoy vamos a estar respondiendo a dos preguntas. La primera de ellas es ¿cuál es la evidencia del bautismo en el Espíritu Santo? Y vamos a observar tres citas bíblicas para notar ¿cómo supieron las personas que estaban alrededor de los bautizados con el Espíritu Santo que estaban siendo bautizados? O los mismos escritores bíblicos, particularmente Lucas, que es quien hace estas descripciones, ¿cómo saben ellos que fueron las personas bautizadas con el Espíritu Santo? ¿Había una evidencia? Porque también nos puede ayudar a nosotros a ver cómo sabemos que estamos siendo bautizados con el Espíritu Santo. Miremos esas citas bíblicas. Hechos 2:4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Y aquí podemos notar alguna evidencia. ¿Cuál fue? Comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Recuerda, esto es Hechos 2:4, cuando viene el Espíritu Santo a los discípulos en el aposento donde hay 120 personas reunidas, y dice aquí que todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y cómo lo supieron? Porque pues bueno, el acontecimiento fue sobrenatural, tú lo puedes leer, ya lo hemos explicado en un episodio atrás de esta serie, y hemos podido entender que eso atrajo a muchas personas, pero muchas personas venían de otras regiones, de otras naciones, por lo tanto tenían otros idiomas, otras lenguas, ¿sí? Y cuando estaban allí, escucharon a los que estaban siendo bautizados con el Espíritu Santo que glorificaban a Dios en otras lenguas, ¿sí? Ahora, no fueron lenguas que ellos aprendieron por un curso o una academia de idiomas, ¿sí? Fueron lenguas dadas por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo decidió cómo repartir esas lenguas. Así que los testigos presenciales de ese acontecimiento notaron que la evidencia del bautismo era que hablaron en otras lenguas, y en esas lenguas glorificaban al Señor, daban alabanza al Señor. Así que una de las señales del bautismo con el Espíritu Santo es hablar en lenguas. Primera de Corintios capítulo 13 dice que existen lenguas humanas y lenguas angélicas. Pero si yo hablase lenguas humanas o angélicas pero no tengo amor, nada tengo. Así que a veces ponemos énfasis en la señal que en lo esencial que es el bautismo con el Espíritu Santo. La señal es un indicador, pero no es lo más importante. Simplemente es un indicador de que aquí hay una obra hecha por el Espíritu Santo, y por lo tanto hablar en lenguas es una de esas señales. Pero recuerda, lo esencial es el bautismo. Es ese equipamiento que el Espíritu Santo nos da de su poder, no para nuestra vanagloria. Desafortunadamente, algunos hacen mucho énfasis en el aspecto de las lenguas, algunos hacen mucho énfasis en el protagonismo de las señales, y de pronto se sienten protagonistas por el poder del Espíritu Santo en sus propias vidas, pero no somos más que instrumentos, no somos el protagonista. Y a veces entonces, llenos del Espíritu Santo, queremos hacer señales, hablar en lenguas, mostrarle a otros como faranduleando, mostrando protagonismo en esto, enorgulleciéndonos de esto. Creo que esto es una enorme responsabilidad que demanda humildad de parte nuestra, y por lo tanto, si somos llenos del Espíritu Santo, debemos cultivar un corazón humilde. En Hechos capítulo 10, verso 45 y 46 dice, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramasen el don del Espíritu Santo. Pedro había ido con fieles de la circuncisión, ¿sí? Con judíos, ¿sí? Que permanecían en las convicciones de guardar la ley de Moisés, aparte de creer en Cristo. Y fueron con Pedro, y cuando llegaron a casa de Cornelio y ahí se predicó el mensaje del Evangelio, dice que vieron que se derramó allí sobre ellos el Espíritu Santo. ¿Cómo se dieron cuenta? Aquí explica Lucas cómo. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Dos señales: hablar en lenguas y magnificar a Dios.
La señal que vieron en Pentecostés, que ya referimos en Hechos 2:4, hacía referencia a que hablaron en lenguas y glorificaban a Dios. Nota que quien es bautizado con el Espíritu Santo no busca la gloria suya, busca la gloria del Padre. Y está hablando en lenguas, usando esas lenguas para glorificar al Padre, no para fanfarronear y para decir, hey, yo soy bautizado con el Espíritu Santo porque estoy hablando en lenguas. No, la señal era para los externos, no era para el que estaba siendo bautizado. Oh, mira, habla en lenguas, es bautizado con el Espíritu Santo. Es lo que los testigos podían decir y notar de eso. Ah, mira, glorifican al Padre, glorifican a Dios usando las lenguas. Para eso, esta era la señal. Ahora, Hechos 19:6, donde dice, habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. ¿Y cómo sabían que venía sobre ellos el Espíritu Santo? Y hablaban en lenguas y profetizaban. Otra señal, hablar en lenguas y profetizar. Podemos notar que en los 3 episodios se habla de hablar en lenguas, pero habla de glorificar al Padre, de magnificar a Dios y de profetizar como otras señales del bautismo del Espíritu Santo. Así que cuando una persona es bautizada con el poder del Espíritu Santo, hay una pasión, un enorme deseo por glorificar al Padre y usar lenguas para hacerlo. En 1 Corintios capítulo 14, la Biblia o el apóstol Pablo explica ya en la Biblia cómo se usa el don del el hablar en lenguas, y él destaca 2 experiencias con las lenguas. Uno, el hablar en lenguas en privado, y otro, el hablar en lenguas en público, pero estas que se hacen en público deben ir acompañadas con la interpretación de lenguas, ¿sí? Y Pablo aclara esto en 1 Corintios capítulo 14. Pero entonces allí nota que este bautismo con el Espíritu Santo nos equipa también de un idioma para glorificar al Padre, no es para alardear delante de las demás personas. Y quien tiene el don de lenguas, que es diferente al hablar en lenguas, es el equivalente a la profecía cuando viene acompañado de la interpretación de lenguas, y es lo que Pablo explica. Pero aquí estamos hablando del bautismo con el Espíritu Santo, y nota que la señal más común que se refiere en los diferentes eventos del bautismo con el Espíritu Santo era que quienes fueron bautizados con el Espíritu Santo recibían hablar en lenguas, pero lo recibían para glorificar al Padre, para profetizar, para exaltar, magnificar a Dios. Así que esta es la evidencia que se ve en la Escritura de ser bautizado. Ahora, tal vez tenga la pregunta, ¿qué debo hacer yo para recibir el bautismo con el Espíritu Santo? Y esta pregunta la podemos responder en Lucas capítulo 11, versos 9 al 13, donde dice Jesús, y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Ahora, ¿de qué está hablando? ¿Ah? ¿Se perdió algo? ¿Hay que llamar a alguien? ¿Hay que tocar alguna puerta? ¿Hay que buscar algo? Bueno, Jesús continúa explicando por qué dice estas palabras, pedid, buscad, llamad. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo pide pan, le dará una piedra? O si pide pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo pidan, a los que se lo pidan? Ahora nota esa declaración. El Padre desea dar el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Y el Espíritu Santo, cuando creemos en Cristo, ha entrado a morar en nosotros, que es lo que llamamos el nuevo nacimiento. Pero aparte de esa experiencia, el Espíritu Santo, el Padre quiere que con el Espíritu Santo bautizarnos y llenarnos de poder para hacer el servicio, para hacer las 4 cosas que referimos en el episodio anterior, para servir al Señor, para funcionar en los dones del Espíritu Santo, para dar testimonio cumpliendo la gran comisión y para llenarnos de poder. Esas son entonces
las condiciones: buscar, pedir, buscar, llamar a Dios en oración y decirle: Padre, tú eres buen Padre. No eres como nosotros, que a pesar de ser malos, damos buena dádiva a nuestros hijos. Tú eres mucho mejor que nosotros. Y si pedimos a ti, Padre, el Espíritu Santo, tú lo das. Ahora, quiero invitarte a que tú tengas esta experiencia allí donde estás. Ojalá que no estés distraído con otras cosas, que estés a solas. Mi experiencia fue alrededor del año 1983 solo. Yo conocí de Cristo en el 79 y en el 83 fue cuando escuché esto. Ni siquiera escuché algunas cosas, pero estaba solo en mi habitación. Estaba leyendo un libro de Don Gossé sobre el bautismo en el Espíritu Santo y sencillamente estaba leyendo, y mientras leía allí tuve una experiencia sentado en mi cama orando, y ahí vino esa experiencia maravillosa, y ahí mi vida tuvo un cambio. Era un joven, apenas tenía más o menos unos 17, 18 años en esa experiencia, y bueno, esto es maravilloso porque te equipa, y pude notar la diferencia porque cuando compartía con mis compañeros no creyentes en el colegio, había una gracia de Dios maravillosa, había una autoridad en la palabra, y los mismos que alguna vez me hicieron bullying al comienzo, ahora me miraban con respeto, me consultaban para sus dificultades, y pedía por ellos, oraba por ellos, y veía el don de Dios obrando en mi vida. ¿Sí? Así que esta es la experiencia, es para todos, es para ti, puedes pedirla. Te voy a invitar que allí donde estés inclines tu rostro, cierres tus ojos un momentito. Ya has entendido que el Espíritu Santo, el bautismo con el Espíritu Santo es una promesa que el Padre ha hecho, que te inviste de poder, que te llena del Espíritu Santo, que derrama el Espíritu Santo sobre tu vida, que hace que caiga sobre ti, ¿sí? Que te sella y que te unge para que hagas el ministerio de servir al Señor. Esto no es para fanfarronear, esto es una responsabilidad y es la herramienta, dotación sobrenatural dada por Dios para que nosotros hagamos la labor, la obra sobrenatural que Él nos pide que hagamos. Acompáñame. Padre Celestial, muchos de los discípulos que están viendo este programa aquí en los Pasos del Maestro ya te conocen, han nacido de nuevo, pero no han conocido la experiencia del bautismo con el Espíritu Santo. Y hoy, aprovechando este espacio, allí a solas cada uno de estos discípulos, contigo, donde tu presencia está en esa habitación, en ese recinto donde estás viendo este programa, y donde tu Espíritu está obrando en sus vidas, bautiza a cada uno en el nombre de Jesús. Y que haya esta evidencia de ese bautizo, porque es una evidencia donde el Espíritu Santo derrama dones sobre sus vidas. Es una evidencia donde los llenas de tu poder, y aquello haciendo la obra de Dios que en alguna ocasión les asustaba, ya no les asustará más, ya no temerán más. Habrá eficacia en servirte, habrá eficacia en testificar, habrá autoridad como la tuvo el apóstol Pedro cuando fue bautizado con el Espíritu Santo, y antes que tenía temores de la gente, la crítica, la burla, el rechazo, la persecución, ahora lo hacía con autoridad porque estaba lleno del poder del Espíritu Santo. Así que ahora mismo sean en el nombre de Jesús bautizadas estas personas, estos discípulos tuyos que han creído en ti, que han escuchado esta palabra, que hemos estudiado juntos esta verdad del bautismo del Espíritu Santo. Séllalos con tu Espíritu, y que con toda humildad, dándote la gloria solamente a ti, puedan hacer la labor de edificar tu iglesia, de enseñar, de orar por enfermos, de predicar el mensaje del Evangelio con toda claridad, sin ningún temor, de recibir y ejercer para el servicio tuyo los dones del Espíritu Santo para edificación de la iglesia. Pedimos esto en el nombre del Señor Jesucristo, y que haya evidencia de esto en sus vidas, con profecía, o con lenguas, o con glorificar al Señor, o con autoridad para
cumplir la gran comisión. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos vemos en el próximo episodio, aquí en Los Pasos del Maestro.